noches, hermanos. El hecho de saber que estamos todos en sintonía, estamos en comunión para aprender de nuestro Señor y Salvador, para disfrutar de su presencia, de la comunión con los hermanos, a mí me llena de gran gozo. Siento esa bendición que dice el Salmo 133, ¿verdad? Qué hermoso es estar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo, ¿verdad?, que desciende sobre la barba de Aarón, esa bendición en la que yo siento cada vez que estamos conectados, que estamos en comunión como hermanos, como cuerpo, como la iglesia de Cristo. Así que yo siento enorme gozo esta noche, ¿verdad?, de estar con ustedes, de poder compartir este tiempo. Les bendecimos, hermanos, decimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los felicitamos por tomar este tiempo para estar en sintonía con su cuerpo, con el cuerpo de Cristo. Y queremos iniciar pues preguntándoles cómo nos va con esto de identificarnos con el cuerpo de Cristo. Ya estamos bastante adelantados en esta serie del cuerpo de Cristo. Ya esta es más bien, si no me equivoco, la penúltima entrega, ¿verdad? Y es importante para nosotros como Corporación Bíblica Internacional poder hacer este estudio profundo del cuerpo de Cristo, porque nosotros en nuestro nombre hace alusión a esa identidad nuestra de un cuerpo. Corporación significa cuerpo, ese cuerpo de Cristo, bíblica, porque tenemos como fundamento, como máxima autoridad la Escritura, ¿verdad? Como la reconocemos a la Biblia como la palabra de Dios, nuestro guía, nuestro manual, y buscamos la comunión bíblica en torno a la misma, y también trascendemos fronteras, ¿verdad? Por eso el internacional, eso no es del carácter de internacional, y hoy hablaremos de varios de estos elementos también, pero la intención con esta serie es que nosotros podamos tener una mayor comprensión de qué es lo que implica ser cuerpo de Cristo, ¿verdad? Con esta serie hemos venido estudiando diferentes aspectos del cuerpo de Cristo, de lo que implica ser miembro de un cuerpo. Yo estoy muy animada con cada una de las entregas, pero al mismo tiempo retada, hermanos. Me ha llevado con cada entrega a preguntarme y les hago la misma pregunta a ustedes. ¿Realmente sentimos que somos parte de un cuerpo? Estoy siendo cuerpo, ¿verdad? No, la pregunta aquí no es si estoy siendo parte de una organización, ¿verdad? De un grupo que se reúne los domingos o que se conecta por las redes sociales. La pregunta es, ¿está siendo cuerpo? Ustedes parte de un cuerpo, y hemos aprendido con cada uno de estas entregas varios elementos. Hablamos de Cristo, de que como cuerpo de Cristo, Él es nuestra cabeza, Él es la máxima autoridad, y nosotros buscamos reconocerlo como Señor de toda nuestra vida, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra vida, no es que dejamos una por fuera. También hemos aprendido que como cuerpo de Cristo debemos vivir en comunión los unos con nosotros. Los otros, el pastor Ian nos habló de eso en su entrega también, ¿verdad? Melanie nos recordaba de que como cuerpo de Cristo tenemos acceso a la mente de Cristo, a esa mente que nos permite entender sus verdades, esos misterios que a Él le ha placido revelarnos, ¿verdad? Adoramos juntos como cuerpo de Cristo. Al ser cuerpo también yo cumplo mi misión, mi función en el cuerpo de Cristo. Cada parte, cada miembro del cuerpo tiene una función, y esa se desarrolla como parte del cuerpo, ¿verdad? Tiene sentido dentro del cuerpo. Es como cuando estamos armando algún artefacto, ¿verdad? Y vemos aquel montón de piezas, un tornillo, una tuerca que quizás no tienen sentido por sí misma, pero esa tuerca se vuelve tan valiosa cuando logramos ensamblarla y vemos que sostiene todo el armazón,
son toda la estructura y entendemos la función de esa piececita, de esa tuerca, de esa guacha o tornillo, de lo que podamos ver ahí, igual con nosotros. Solamente en el cuerpo de Cristo podemos entender nuestra función, desarrollar nuestra función, nuestro don espiritual y ser de edificación a otros. Así que, hermanos, no perdamos esa gran bendición de ser cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es una bendición enorme la que podemos recibir y sobre todo el mayor deleite, la mayor realización a saber que estoy haciendo lo que Dios espera de mí, ¿verdad? Lo que Dios manda de mí, eso realmente es incomparable. Y esta noche tendremos el estudio de la comisión del cuerpo de Cristo. Como cuerpo hemos recibido un llamado y un mandato, un encargo sublime, ¿verdad? Que por eso se llama la gran comisión. La iglesia, nosotros como cuerpo, hemos sido comisionados por el mismo Jesús para discipular a otros, para enseñar a otros a cumplir los mandatos de Dios. ¿Y qué implicaciones tiene esta gran comisión, este mandato para nosotros? Bueno, esta noche vamos a estudiar al menos 3 implicaciones grandes, importantes en torno a esta gran comisión, ¿verdad? Que nos recuerdan que tenemos el poder y la presencia de Cristo en nosotros, tratando dándonos el poder para hacerlo. Nos recuerda quién es el que nos llamó, quién es el que da esta orden y nos recuerda también lo que implica discipular a otro. Esos son los 3 elementos que vamos a ver hoy como parte de este estudio de la comisión del cuerpo de Cristo. Así que vamos a orar por este tiempo, pidiendo que su Espíritu Santo nos guíe y nos toque nuestros corazones y nuestras mentes, que guíe mis palabras para que podamos juntos escuchar la voz de Dios en esta noche. Padre, gracias te damos por la bendición que tenemos cada día de sentirnos cerca de ti, de sentirnos unidos a ti de diversas maneras como cuerpo, Señor. Tú y yo, gracias porque tú nos has llamado, porque nos has unido como cuerpo y tú nos permites, Señor, conocerte mejor a través del mismo, servirte de mejor manera. Gracias, Padre, porque sabemos que a ti te place revelarnos los misterios, tus verdades, ayudarnos, Señor, a poder ser transformados a tu imagen y semejanza. Pedimos, Señor, que guíes nuestra mente y nuestro corazón esta noche en el estudio de tu palabra, que pongas en mí también las palabras, Señor, adecuadas para este tiempo, que, que, que nos permitan, Señor, comprender con mayor entendimiento qué es lo que tú esperas de nosotros con la comisión del cuerpo de Cristo. Bendice a cada hermano, que pongan en tus manos delante de ti cualquier aflicción o carga, hoy que este momento podamos entregarlo a ti, Señor, en un 100%, en integridad. Gracias, Dios, por los recursos que nos das. Gracias por el pastor Rivas, que siempre prepara estas guías, y por la oportunidad de conocerte cada vez más. En el nombre de Jesús ponemos todo esto. Amén. Y para el estudio de la comisión del cuerpo de Cristo, vamos a basarnos en el pasaje de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Si usted tiene su Biblia por ahí, le animo a buscarlo en la versión que lo tiene. Yo tengo aquí listo y vamos a tener en pantalla la nueva traducción viviente, perdón. Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Dice así: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos.
Amén. Esta es la comisión que Dios dio a sus discípulos, es la última instrucción que Él les dio antes de ascender al cielo, antes de regresar al cielo. Ocurrió justo después de su resurrección, en uno de los encuentros que tuvo con ellos, con todos los discípulos, y les dio este último mandato después de haber estado con ellos en su ministerio en la tierra, discipulándolos en estos 3 años. Esta es la última encomienda que Jesús les hizo a ellos y también nos hace a nosotros como cuerpo de Cristo, a los discípulos de Jesús de esta era, bueno, y de todos los tiempos. Este llamado es para todos, ¿verdad? Él dice nuevamente, bueno, me voy, pero les mando para que ustedes hagan discípulos como yo lo he hecho con ustedes, ¿verdad? Discipulen a los demás, repliquen mi modelo. Yo les enseñé en el camino, haciendo, con la práctica, ¿verdad? Y espero que hagan lo mismo ustedes con los demás. ¿Se imaginan ustedes qué habría pasado si los discípulos de Jesús, a quienes le dio este mandato, lo hubieran ignorado, ¿verdad? Hubieran hecho caso omiso de eso, ¿verdad? O lo hubieran visto como algo opcional. Ah, bueno, Jesús sugiere esto, pero no lo voy a hacer. ¿Qué habría pasado? Una vez escuché a un predicador decir que Dios no tenía plan B, ¿verdad? En ese momento Jesús vino y comisionó a sus discípulos, que valga decir el pastor Jorge Rivas el sábado en el desayuno, y nos hacía comprender que esta comisión en ese momento no fue solo a los 12 apóstoles, ¿verdad? En ese entonces habían estado con Jesús, se menciona en un pasaje 70 discípulos, y en Hechos también se habla de al menos 120 discípulos que estaban con Jesús, quienes recibieron directamente ese mandato, y él en su plan, su modelo fue: vengo, formo a estos y que estos se multipliquen, que este modelo se replique, ¿verdad? Se reproduzca. Ese fue el plan que Jesús y Dios tenían con los discípulos, con este proceso y este ministerio que él hizo aquí en la tierra. Y a pesar de que él les dice, vayan y hagan discípulos a Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, según leemos en varios escritos, ¿verdad? O aún en la misma palabra, los discípulos se quedaron todavía, se concentraron en Judea por un tiempo, ¿verdad? Después de haber recibido el llamado. No sabemos por qué, ¿verdad? Me atrevo a inferir que tal vez tenían temor, ¿verdad? O igual que todos nosotros, así como ver a esta comisión tan grande, seré digno, podría hacerlo, ¿verdad? Temor, algunas cosas. Entonces ellos se quedaron concentrados en Jerusalén, pero la persecución que sufrieron los cristianos en aquel entonces los obligó, y tuvo ese resultado de moverlos, de dispersarlos a las demás naciones, ¿verdad? A moverse a otras naciones y llevar el evangelio y cumplir este mandato, esta gran comisión, ¿verdad? Yo me ponía a pensar, bueno, nosotros tenemos también ese llamado. No esperemos que haya una persecución, o algo que me sacuda de tal manera para hacerlo. Yo puedo participar de la misión de varias maneras, de diferentes maneras, ¿verdad? No necesariamente, si no tengo el llamado directo, Señor, de moverme al otro, hasta lo último de la tierra, yo puedo orar por las misiones, por los misioneros, puedo ofrendar para estos ministerios que hay, ¿verdad? Efectivamente, y si el Señor pone en mí ese llamado directo, pues entonces debo obedecerlo e ir, ¿verdad? Pero debemos en primer lugar aceptar que este llamado es para todos, ¿verdad? Nadie puede eludir esta comisión, nadie que es discípulo, ¿verdad? Los que no son discípulos, pues obviamente esto no es para ellos. Los que somos discípulos de Jesús
estamos llamados a hacer esta gran comisión, a cumplir esta gran comisión. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar en detalle las tres implicaciones que mencioné antes de este encargo mandato que Jesús nos dio con base en Mateo 28, 18 al 20. El primer aspecto que debemos notar en estos versículos, si se ve allí en Mateo 18, es que quien nos comisiona o manda tiene toda la autoridad sobre el universo creado. Miren qué bonito cómo abre Jesús, ¿verdad? En el versículo 18, él dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Los versículos que preceden a este texto nos hablan de que después de la resurrección algunos dudaban, ¿verdad? El primero que se viene a la mente es Tomás, que dudó, ¿verdad? Y dijo, no, mientras no mire y toque, yo no voy a creer. Pero habían otros que tenían dudas, ¿verdad? Quizás de la naturaleza divina de Jesús, o si realmente había ocurrido y había cumplido lo que había dicho. Entonces, frente a esa duda, Jesús, antes de irse, abre con esta aseveración. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Tengo autoridad por sobre todo el orden creado, ¿verdad? Y esa certeza de la autoridad universal. Me encanta ver esta dimensión universal y no hay nada que quede por fuera de su autoridad. Es la base misma de este mandato. Él es quien está dándonos este mandato, la autoridad suprema del universo. Y Él nos da este mandato y esa misma autoridad nos va a orientar, nos va a fortalecer y nos va a sostener como discípulos para poder hacerlo. Qué hermoso, hermanos, saber que quien nos manda nos da también esa autoridad para hacerlo. Y miren qué lindo, Jesús, al hacer esta aseveración, siento que estaba diciendo que el tiempo de la humillación y muerte pues ya había concluido. Dice la palabra que él se humilló en forma de siervo, ¿verdad? Que él se humilló hasta la muerte, como sabemos, sufrió esa pasión dolorosa, realmente humillante en la cruz, ¿verdad? Y como resultado de ello, Dios a lo sumo lo exaltó, dice eso la palabra. Pero leámoslo textualmente en Filipenses, capítulo 2, versículo al 8, cómo nos recuerda esta palabra de la humillación y la exaltación de Cristo, creo que así se llama, de hecho, el título que le han puesto en el pasaje. Filipenses 2, 6 al 8. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Amén. A mí me llena mucho este pasaje porque me recuerda ese nivel de humillación que él hizo, ¿verdad? Hasta la muerte, una muerte como un criminal, ¿verdad? Y lo hizo por amor. Y el diccionario bíblico Certeza nos dice que a partir de entonces, cuando Jesús decía ya terminó toda la humillación y muerte, ahora venía el tiempo de su exaltación, ¿verdad? A partir de entonces los discípulos debían verlo investido de poder y autoridad sobre todas las cosas y sobre ellos, que por lo tanto exigía más que un consentimiento voluntario, la sumisión absoluta, como la de siervos en relación con su soberano. Es en estos términos que Jesús comisionó a sus discípulos, y yo agrego, y nos comisiona a nosotros. Nos sugiere, no invita, simplemente espera ver cumplida la misión. Eso nos dice el diccionario bíblico Certeza, el comentario bíblico, perdón. En cuanto a esto, pues igual, de la misma manera, nosotros debemos verlo a Él
por sobre todas las cosas, quien está exigiendo no mi consentimiento, sino una sumisión absoluta y el cumplimiento de esta comisión, hermanos. Y el sábado en el desayuno unido de varones y mujeres, el pastor Rivas nos dio una linda enseñanza en torno a esta comisión y al llamado que tenemos como iglesia. Nos animó, nos instó, nos retó a que pudiéramos como iglesia organizarnos todos, ¿verdad? Encontrar todos en nuestro grupo de crecimiento discipular, ¿verdad? Con esta verdad en mente. Y él ponía una ilustración que me pareció muy buena y la quiero repetir aquí para los que no estuvieron el sábado o los que estuvimos que pudiéramos recordarlo. Él decía, bueno, es la sumisión que se espera, la misma que se espera como de un padre con un hijo. Y él ponía su ejemplo, ¿verdad? Y yo me identifiqué completamente porque yo lo hago como madre con mis hijos. Él decía, si yo pido, y no recuerdo si era el ejemplo de la basura, si yo pido a uno de mis hijos que saque la basura porque viene el tren de aseo, y él me pregunta por qué. Algunas veces yo puedo dar la justificación, pero otras veces simplemente digo porque yo lo digo, ¿verdad? Porque soy tu padre y debes obedecerlo. Y yo lo hago también muchas veces cuando uno de mis hijos pregunta, ¿y el por qué, verdad? A veces digo, bueno, te puedo explicar las razones, pero no siempre tengo que darte una justificación para que lo hagas. Soy tu autoridad y por lo tanto debes hacerlo porque yo lo digo. Pues de la misma manera y más aún, porque esta es la autoridad suprema del universo, nuestra cabeza, nuestro Señor, nuestro creador es quien está diciendo que lo hagamos. Vayan y hagan discípulos. Entonces enfatizo, no es una invitación ni una sugerencia, sino es un mandato que espera que cumplamos como cuerpo, como iglesia, como discípulos. Y miremos lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 19 al 23. Efesios 1, 19 al 23, le voy a dar para buscarlo en su Biblia, pero también está aquí en pantalla. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Amén. Este pasaje de Dios a través del apóstol Pablo nos recuerda eso, el supremo poder que Dios ha dado a Jesús, ¿verdad? Y que tiene toda la autoridad para demandar esto de nosotros, hermanos. Así que debemos evitar de evadir esto, ¿verdad? Este mandato, esta delegación, esta comisión. Los discípulos habían sido enviados en su momento hasta allí, ¿verdad? De hecho, hasta ese momento a las ovejas perdidas de Israel. Esa era la prioridad y eso es de hecho lo que se quiere mostrar en estos primeros tiempos o etapa del ministerio de Jesús. Su pueblo era su prioridad. Sin embargo, a lo largo del ministerio de Jesús, no se hizo caso omiso de los extranjeros, de los gentiles, como se diría en ese contexto, ¿verdad? Recordamos cuando Jesús habló con la mujer samaritana, se habla de una mujer sirofenicia, ¿verdad? También que tuvo una buena argumentación con Jesús en torno a que respondiera a su petición, el endemoniado gadareno. O sea que no es que Jesús estaba ignorando también a los gentiles, pero aquí, por si los discípulos habían entendido que solo el pueblo de Israel era quien debía ser discipulado, él da la orden clara, ¿verdad?, de la universalidad, perdón, de el evangelio, de su anhelo de alcanzar a todas las almas, como dice la palabra
que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Y ese carácter universal es el que queremos recordar en la I de nuestro nombre, de Corporación Bíblica Internacional, un evangelio, un discipulado a las naciones, ¿verdad? Queremos que esa I nos recuerde siempre que somos llamados a ir a las naciones, a tomar la autoridad de Jesucristo, porque no podría ser de otra manera, solo es con la autoridad de Él que ya estudiamos, que somos llamados y enviados para extender el sitio de nuestra tienda y salir de nuestras fronteras. Pero desafortunadamente, y así lo ponía el pastor Rivas en el material, desafortunadamente con peso, ¿verdad? Si yo no soy un discípulo, yo no tendré esa conciencia, ni el interés de ir, y menos de hacer discípulos en donde estoy, ¿verdad? De cumplir esa orden o mandato. Y debemos recordar en este punto que si yo no lo hago en primer lugar, si soy discípulo y no lo hago, estoy desobedeciendo. Incurro en un pecado de omisión, ¿verdad? El pecado de omisión es aquel que no se hace. Veamos lo que nos dice Santiago 4:17, que nos habla del pecado de omisión. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Entonces, si yo sé que he sido comisionado para discipular a otros, ir a las naciones, y no lo hago, caigo en un pecado de omisión, como nos recuerda Santiago 4:17. Y debemos reconocer, que desafortunadamente el cuerpo de Cristo de manera global olvida esta dimensión universal del Evangelio, de la gran comisión, y caemos en lo que algunos llaman la gran omisión, para enfatizar que este es probablemente, si no el mandato más grande, uno de los más grandes, ¿verdad? No debemos caer y pecar en ignorar este mandato. Y por esa razón es que el pastor Rivas, desde ya hace varios días, pero enfatizó el llamado el día sábado y lo oficializamos como iglesia, y el día domingo es que como CBI queremos asegurarnos de que cumplimos este mandato, ¿verdad? Y por eso enfatizo la pregunta personal dirigida especialmente a los miembros de nuestra iglesia CBI, pero también a todo el que esté escuchando o viendo este mensaje. La pregunta ¿es usted un discípulo de Cristo? Y antes que conteste de manera automática, la pregunta que sigue es, ¿cómo se asegura de que está siendo discípulo? Participar o haber participado es aquí, de un grupo de discípulos en el pasado no me hace discípulo, pero sí en un grupo de discipulado es donde se aprende a ser uno de ellos. Aprendo a ser discípulo y aprendo a hacer discípulos. Entonces, hermanos, dejaremos las excusas o justificaciones para evitar ser discipulados y discipular a otros. ¿Qué más necesitamos nosotros para ir y hacer y cumplir la gran comisión, ir y hacer discípulos, para ir y hacer lo que Jesús nos pidió que hiciéramos? O estamos eludiendo este llamado con una multitud de justificaciones, como nos gusta, ¿verdad? Como humanos, como seres humanos. Así que les invitamos a que, especialmente a nuestros hermanos de CBI, a los discípulos de CBI, que como dijo el pastor Rivas, que a finales de esta semana podamos comunicar al pastor Moisés cuál es el grupo de discipulado que he confirmado, para poder cumplir este mandato, para poder hacer realidad este mandato. Ese es el primer elemento, la primera implicación de esta gran comisión.
hermanos, la autoridad de quien nos comisiona y ese poder de quien lo dice, quien lo pide y que está en nosotros. La segunda implicación es que lo dice, bueno, primero él afirma y pone la base, bueno, de quién lo dice, quién soy yo, ¿verdad? Y luego dice, después de toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra, por lo tanto, es decir, por esto que acabo de decir, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esta es la segunda implicación. Por lo tanto, por esa autoridad, vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la Gran Comisión. Ese es el imperativo mayor. ¿Sí? Al analizar el griego, estas palabras en el griego y los verbos, el hagan discípulos, es el imperativo, el verbo imperativo que hay allí, ¿verdad? Y eso nos lo enfatizan los eruditos también. Entonces, la tarea a cumplir es hacer discípulos de todas las naciones. Eso implica, hermanos, reproducir en todo el mundo la misma experiencia de enseñanza y de vida que Jesús tuvo con sus discípulos. Esa misma experiencia que Él mostró con su vida, ¿verdad? Viviendo con ellos, compartiendo su vida para poder prolongar nosotros el testimonio del Evangelio en todas las naciones de la tierra. Eso debe ser, por lo tanto, si seguimos el ejemplo de Jesús, un esfuerzo constante, continuo, diligente, ¿verdad? Consistente, coherente con la palabra y con su modelo. Para nosotros implica que debemos tener entonces, como lo dije antes, la experiencia de ser discipulados para entender de qué se trata, para entender el modelo y replicarlo en otros. En otras palabras, no puedo cumplir este mandato si yo no estoy siendo discipulados. Entonces, tiene dos caras, ¿verdad? La primera es que debo ser discipulado y segundo, debo discipular a otros, ¿verdad? Juan capítulo 20, versículo 21 nos dice, búsquelo ahí en su Biblia y también lo tenemos en pantalla. Una vez más les digo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Miren este dato que Juan resalta de este mismo momento, de cuando ellos reciben la gran comisión. Juan dice que Jesús dijo, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Con la misma autoridad que el Padre me envió a mí, yo los estoy enviando a ustedes, a hacer lo mismo que yo vine a hacer. Estoy pidiéndoles que hagan lo mismo. Bueno, a ellos incluso, ¿verdad? Sabemos que los discípulos tuvieron que hasta muchos de ellos tener su misma muerte, experimentar la muerte a ese nivel, ¿verdad? No necesariamente ese es el llamado para nosotros o para nosotros, pero sí la esencia de su ministerio y de su discipulado. Él espera que lo hagamos de la misma manera que lo hizo. Así como el Padre me mandó yo lo hice, espero que ustedes vayan y lo hagan. La tarea de todos los creyentes es duplicarse en otros, multiplicarse en otros, ¿verdad? Replicar ese modelo en otros, llevando a hombres y mujeres de todo el mundo a la fe y la obediencia de Jesucristo, de todos los mandamientos de Jesucristo. Y eso tiene dos partes, ¿verdad? Una parte es la evangelización y otra es el discipulado. El pastor Rivas nos dejaba bien en claro el sábado que no puedo discipular a alguien que no ha sido evangelizado antes, a alguien que no ha tomado la determinación de ser discípulos, de reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, de aceptar su salvación por su sacrificio en la cruz. Ese es el primer paso, ¿verdad? La evangelización. El discipulado se hace con los que ya han tomado esa determinación de ser parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Una persona no puede ser discipulado sin eso, si no lo ha reconocido y no le ha rendido su vida a Él. Y entonces, ¿qué es el discipulado, verdad? No es más que enseñar a otros cómo obedecer los mandatos. En las palabras de Jesús en la Gran Comisión es enséñelos que guarden todos los mandatos que les he dado.
En esto consiste entonces, hermanos, el discipulado, en que juntos estudiamos y tratamos de entender qué es lo que Él nos manda y crecemos en obediencia. Pero el discipulado es mucho más que una clase, es más que algo más que una enseñanza. Se nos ha hablado de una relación de maestro y aprendiz, pero lleva una dimensión mucho más profunda, ¿verdad? Que alguien que solo va a una clase. Eso es un compromiso de vida, como lo mostró Jesús, ¿verdad? Es el aprender juntos haciendo en el servicio, obedeciendo juntos, haciendo juntos. Ese abre la puerta de mi casa. Eso estamos invitando a que estos grupos de crecimiento discipular en CBI se hagan en las casas, que nos reunamos en la casa. Estamos en el templo, en la casa del Señor juntos cada domingo. Estamos conectados en las redes sociales, martes, miércoles, viernes y en la casa de los pastores Armando y Tania. Los jóvenes se reúnen todos los sábados, pero también queremos que en las casas, que podamos abrir nuestras casas, nuestras vidas, aquellos con quienes estamos siendo discipulados y a quienes estamos discipulando. Eso es un compromiso más allá que de ir a un aula de clase. Es abro mi vida para que podamos conocer juntos más de estos mandatos y buscamos la forma de ponerlos en práctica juntos, ¿verdad? De tener una vivencia del Evangelio, de sus mandatos, una vida práctica. Lo hacemos en el camino, en este transitar de la vida, ¿verdad? En este tiempo que Él nos ha puesto juntos en nuestra vida, nos unimos para ello, ¿verdad? Para como cuerpo ser obedientes a sus mandatos y a su comisión. A eso se refiere guardar sus mandamientos, ¿verdad? Guardar es vivir en obediencia a los mandamientos de Jesús. Y eso es lo que buscamos hacer juntos como discípulos, ¿verdad? Discipulando a otros y siendo discipulados. Así que no tengamos tampoco la expectativa de que el discipulado solo es eso, ir y leer y escuchar, sino es una relación que va más allá, ¿verdad? Y por eso los vocablos griegos y hebreos hacen ese énfasis en esa relación maestro y aprendiz, pero como se ve en la historia, ¿verdad? Que el aprendiz estaba ahí con su maestro todo el tiempo, era como que no se quería despegar. Yo recordaba los tiempos en que era más joven, porque sigo siendo joven, en que fui discipulada por parejas de hermanos y que uno disfruta tanto realmente estar en la casa de ellos, de estos maestros y de aprender de sus vidas que nos marcaron, ¿verdad? Y uno creo que pasa tanto tiempo ahí, ¿verdad? Con ellos y nosotros agradecíamos, de hecho, con Ronald hace poco a una pareja que hizo eso con nosotros de jóvenes y les decíamos gracias por todo lo que se invirtieron en nosotros, por abrir su vida, conocer sus familias, conocer su humanidad, ¿verdad? Y eso nos llenó, creó un vínculo tan grande también, mucho más de lo que es solo alguien que da una clase y enseña, sino que es una relación de vida. Eso es lo que queremos nosotros también tener como CBI, como cuerpo de Cristo. Seguir ese modelo de Jesús del discipulado. En ese modelo de Jesús es importante destacar algunos elementos y uno de ellos es que el mismo Jesús elegía a sus seguidores y los instruía. Aquí, como ya dije antes, el pastor Rivas, el pastor Moisés nos están diciendo, vayan ustedes y elijan y nos comunican, ¿verdad? Nos están dando estamos dando siguiendo este mismo modelo. Luego, en su modelo, Jesús, además de elegir e instruir, formaba una comunidad de discípulos que se caracterizó por la heterogeneidad de sus miembros. Entonces, queremos buscar también la heterogeneidad de estos grupos, de esta comunidad. No debemos solo buscar a los que son como yo, los que son mis afines, sino que debemos buscar también a otros y generar esa riqueza
del cuerpo, en donde unos a otros podemos enseñarnos, aprender y apoyarnos. Y otro elemento es que el fundamento de su discipulado, el discipulado de Cristo, fue una relación personal que implicaba una formación práctica en todos los ámbitos de la vida y un compromiso absoluto y permanente. Eso sí, decido ser discípulo, no solo va a ser por un mes o 2 meses, es un compromiso de plazo absoluto y permanente con Jesús, ¿verdad? Como dije antes, que implica una formación práctica y enfatizo aquí en todos los ámbitos de la vida, de manera integral, ¿verdad? Porque así es el Evangelio, es integral, toca todas las esferas de mi vida y eso es lo que queremos aprender, entender, procesar y practicar con nuestros grupos de crecimiento discipular, entender que tenemos un evangelio integral y una misión integral que debe mostrarse en todos los ámbitos de la vida. Así que queremos recordar que el discipulado tiene, es un trabajo individual. Yo tomo la decisión, yo me comprometo, yo me sujeto, ¿verdad? Yo participo, pero al mismo tiempo es colectivo, ¿verdad? O sea, hay una relación de cuerpo allí, una relación dinámica de cuerpo, trabajando, actuando, creciendo, ¿verdad? Siendo transformados. Y nosotros debemos ser parte de esa misión colectiva, ¿verdad? En nuestra comunidad, en nuestro cuerpo, pero también sin perder de vista la misión a las naciones. Como Corporación Bíblica Internacional estamos plantando iglesias en otros, en Fort Walton es la primera, está ya el pastor con miras a la tercera iglesia y nuestra visión es que el Señor va a abrir más, mucho más para hacer realidad este mandato, esta comisión de las naciones. Podemos ofrendar a estas misiones y podemos hacerlo con otros ministerios que apoyan misiones. Podemos orar, en otras palabras, podemos ser parte de 3 grupos, de los que oran, de los que ofrendan o de los que van y hacen discípulos. Oremos, hermanos, oremos permanentemente por esto, ofrendemos y que el Señor nos guíe a cuándo es el momento si Él nos va a mover de un grupo al otro, ¿verdad? En un momento quizás Él me mueve a ser generoso porque tengo la capacidad, ¿verdad? Y Él me permite hacerlo y no tengo, lo hemos aprendido aquí en CBI, pues que si no tengo, ¿cómo voy a dar, ¿verdad? Si doy es porque tengo, ¿verdad? O quizás Dios me dice, bueno, tu rol es orar por este ministerio, por estas iglesias, o en algún momento voy a aceptar el llamado de ir. Así que experimente, hermanos, con ser parte de estos grupos y disciplínese a permanecer en uno de ellos. Pero, sobre todo, queremos tener la claridad que cada uno de los discípulos de CBI, de los que escuchan esta entrega, que podamos tener la claridad que un discípulo de Jesús no se distingue por ser un mero adherente, por estar unido a una religión, por ir a un culto los domingos, por rendir culto a Jesús los domingos, por ir y adorarle un día a la semana. Eso no nos hace discípulos, sino que la misión de la iglesia, del cuerpo y del discípulo, lo enfatizaría, tiene que orientarse a ser discípulos en cuyo estilo de vida se reproduzca el ejemplo de Jesucristo. Queremos reproducir ese ejemplo de amor incondicional al prójimo que nos dio Jesús, de compasión por las almas perdidas, de un servicio humilde a los pobres, a los vulnerables, a los necesitados y un compromiso con la verdad, hermanos. Esos elementos, mínimamente esos elementos del modelo de Jesús, queremos reproducirlos nosotros, debemos reproducirlos, ¿verdad? Y veamos lo que nos dice Lucas 24, 46 al 49, para cerrar con este segundo elemento.
Lucas 24, 46 al 49. Y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Este pasaje de Lucas nos recuerda que nos da la gran comisión y también nos dará el poder para poder hacerlo, ¿verdad? Permítanme, hermano. Así que con este cierre, hermanos, del segundo punto, vamos a entrar a la tercera implicación de esta gran comisión. La tercera implicación es, bueno, la primera, de nuevo, era la autoridad universal de Jesús al darnos ese mandato, ¿verdad? La segunda era que nos llama con esa autoridad, nos manda a ser discípulos a todas las naciones, a replicar su modelo. El tercero es entonces que Él nos promete darnos el poder para cumplir la comisión y nos da una promesa de que recibiremos el poder para hacerlo, ¿verdad? Eso lo dice en el versículo 20 de Mateo 28, que estamos usando como base. Mateo 28, 20 dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Qué hermoso. Él nos manda, nos comisiona y nos da el poder, ese mismo poder, su presencia en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Eso es lo que nos permitirá cumplir la comisión. Con eso no debemos tener temor ni intimidarnos de lo que tenemos que hacer. Esa promesa que leímos antes en Lucas y cuando nos decía, ahora quédense hasta que el Espíritu Santo venga y llene con poder del cielo, y aquí dice, estaré con vosotros hasta el fin del mundo, se hace efectivo en el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo descendió con poder, ¿verdad? Y vino a morar al corazón de los discípulos. Me gusta ver esa diferencia en el Antiguo Testamento. Leemos de que el Espíritu Santo descendía en determinado momento sobre algunas personas para dar un mensaje, para cumplir una tarea. Recuerdo del rey Saúl, lleno de poder para ir a una batalla, ¿verdad? De algunos profetas para dar el mensaje, para poner su mensaje en él, tener el valor de ir a hacerlo, y en otros momentos. Pero es interesante cómo ahí decía, bueno, el Espíritu del Señor se apartó de él o llegaba en su momento, pero aquí nos está diciendo, el que es mis discípulos, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo estará ahí con ustedes hasta el fin del mundo. Veamos lo que dice Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces, ustedes van a tener el poder, ustedes van a tener a mi Espíritu Santo, quien les pondrá la palabra, quien les dará la autoridad, quien les enseñará, porque el Espíritu Santo es nuestro maestro, ¿verdad? Él nos va a enseñar todas las cosas, nos va a ayudar a entender, nos va a dar discernimiento y nos va a dar la palabra, como dice la Biblia, nos toma las instrucciones, abre tu boca y yo la llenaré, ¿verdad? Porque tenemos a su Espíritu Santo en nosotros. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, vendrá en mi nombre, porque el Padre lo enviará. Él les enseñará todas las cosas
y les recordará todo lo que les he dicho. Eso nos dice Juan 14:26, que su Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que les he dicho. Si tenemos mala memoria, no nos preocupemos. Él nos va a recordar. Lo que mi responsabilidad es conocer su verdad, conocer sus mandatos. Si tengo memoria de Dori, recuerde, el Espíritu Santo le va a recordar. Pero yo hago mi responsabilidad de leer su palabra, de meditar en su palabra, de memorizar su palabra. Y Él me va a ayudar a entender qué es lo que quiere decir para mi vida. Con esa seguridad de su Espíritu Santo y su presencia, la presencia de Dios mismo, el Espíritu Santo, Dios en la tercera persona, viviendo en nosotros, por eso Jesús viviendo en mí, yo puedo tener la certeza que proviene de su presencia en mi vida, de ese poder obrando en mi vida para realizar mi tarea misionera global de hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Yo empiezo con mi vecindario, con mi zona, en mi iglesia, ¿verdad? Y quizás en su momento Él me llame para hacerlo a otro lugar. Pero mientras tanto, vamos a ser fieles en lo poco, ¿verdad? En lo que nos ha puesto, en donde nos llamó, no porque sea poco, es el mandato, la gran comisión lo que estamos cumpliendo. Pero lo que quiero decir es que siendo fieles en esto que nos ha puesto de manera inmediata, en nuestro entorno inmediato, Él puede darnos cosas mucho más grande, ¿verdad? Su Espíritu Santo será nuestro maestro y nos ayudará a ser discípulos y a ser discípulos, hermanos. Eso es nuestra aspiración, que ser discípulos sea parte de nuestra identidad, ¿verdad? Como que sea parte de mi identidad como Keila, que cuando alguien piense en Keila o en cada uno de ustedes, lo que venga a la mente no es lo que Keila hace, ¿verdad? Sino que lo que Keila es, que puedan decir, Keila es discípula de Jesús, discípula de Cristo, vive de manera diferente, muestra, refleja a Jesús aquí en la tierra. Queremos ser discípulos a ese nivel, ¿verdad? Que sea parte de nosotros, parte inherente de mí, ¿verdad? De mi ser. Y que mi quehacer, lo que yo hago, sea una consecuencia de lo que yo soy. Esa es la aspiración, hermanos. Entonces, en conclusión, como cuerpo de Cristo, tenemos el llamado para de manera intencional, constante y diligente, hermanos, buscar ser discipulados y discipular a otros, estudiando y meditando en los mandatos que Dios nos dio, ¿verdad? En los mandatos de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, para ser transformados a su semejanza, ¿verdad? A la semejanza de Cristo y del Padre. ¿Para qué? Para que mi estilo de vida reproduzca el ejemplo de Jesucristo, refleje la vida de Jesucristo, evidencie que soy un discípulo, que vivo como Él anduvo en la tierra y como espera que yo viva, ¿verdad? Que espera que nosotros lo hagamos mostrando un amor incondicional a Dios y a mi prójimo, mostrando compasión por las almas, sirviendo en humildad, mostrando solidaridad con los pobres, predicando acerca de su reino presente y por venir, hermanos, y viviendo en unidad. Ese es nuestro llamado. Debemos predicar un evangelio integral que afecta todas las áreas de nuestra vida, no solo la espiritual, sino que cada área, la esfera socioeconómica, política de mi vida, todo le pertenece a Él y debe afectarlo, ¿verdad? Recordando que por muy grande que suene esa gran comisión, debo cumplirla en obediencia a Jesús, el Señor de todo el universo, ¿verdad? Quien me delegó hacerlo y espera que yo lo cumpla, ¿verdad? Y me equipa para cumplirla. Me da lo que necesito por la presencia de su Espíritu Santo, su misma esencia viviendo en mí,
que nos promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, de CBI, adelante, ánimo, Dios nos ayude en el cumplimiento de esta gran comisión, y para fines de esta semana esperamos que todos nos hayamos comunicado con Pastor Moisés para informar de cuál es el grupo de discipulado que estaré conformando en mi hogar o en nuestro hogar. Que el Señor les bendiga y les llene de su paz a medida que meditamos en esta gran comisión y cómo cumplirla. Feliz noche.